Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana. Una vez más hablamos de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, aunque vamos a ser un poquito más amplios. Hablamos de la penúltima semana del año 2007, un año que para nosotros, o por lo menos los últimos meses, los ha marcado la cumbre de Anápolis, todo lo que está sucediendo en Israel. Esta semana ha habido una nueva ofensiva sobre Gaza, con la muerte de una veintena de terroristas más o menos de las brigadas Ezedin al-Qassam y las brigadas de Al-Quds, que son los brazos armados de Hamás, y de la Yihad Islámica. También sobre la mesa el problema de las colonias. Además, fuera de Oriente Medio, nos hemos enfrentado aquí en España, hemos hablado también en Radio Sefarad y queremos seguir hablando hoy al Tribunal Constitucional, más que al Tribunal Constitucional, a la polémica decisión de despenalizar el negacionismo. Evidentemente han pasado más cosas en el mundo, pero no nos va a dar tiempo a fijarnos en ella. Creo que con estos dos temas tenemos bastante. Oriente Medio y negacionismo tenemos bastante para empezar. Tenemos como invitados hoy a Jon Juaristi, escritor, poeta, filólogo. Jon, creo que es la primera vez que vienes a nuestras tertulias y es un honor tenerte. ¿A vuestras tertulias? No, pues fíjate, vine hace tiempo ya y vine varias veces, pero en cualquier caso encantadísimo. Bueno, pues te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y tenemos a un viejo amigo, abogado, que va a poder aclararnos bastante lo que sucede en el Tribunal Constitucional. Ricardo Ruiz de la Serna, gracias por haber vuelto, que te teníamos un poco perdido. Nada, yo vuelvo siempre que me llames, encantado. Bueno, quería empezar haciéndoos una pregunta casi a título personal que yo quiero saber. Ahora estaba comentando que han matado a estos brigadas de los mártires de Al-Aqsa o Al-Quds, brazos armados. ¿Realmente hay una gran diferenciación entre Al-Qassam y Hamás, por ejemplo? O sea, ¿es Hamás realmente un brazo político? ¿Hay algo que hablar con Hamás, que es el fondo de esta pregunta que estoy haciendo? Bueno, yo creo que Hamás y las brigadas de Al-Aqsa o Al-Quds siguen un poco el modelo habitual en los movimientos de este tipo, que es una combinación entre movimiento político y red terrorista. En definitiva, yo sospecho que en el caso concreto de Hamás lo que hay es un mando compartido, cosa, digamos, por ejemplo, en el caso de Irlanda del Norte, del IRA, la dirección política obviamente está en el Sinn Féin, no estaba en el IRA en aquel momento, pero que son lo mismo, o sea, eso no me cabe la menor duda. Uno es un movimiento político que sirve de apoyo social y de entorno social, diríamos, al movimiento armado como tal, a la red armada, ¿no? Bueno, yo supongo, digamos, que hay, digamos, un mando compartido con presencia de personalidades políticas jamás y después con la dirección logística de las brigadas, obviamente. Pero con esta comparativa que acabas de hacer con el IRA, Sinn Féin, que bueno, que es verdad que a veces recurrimos mucho a esta comparación para comparar otros no, vamos casos. A ver, en la tipología de los movimientos terroristas los hay, como el caso de ETA, por ejemplo, donde la dirección ha estado siempre en manos de los pistoleros, es decir, no ha habido direcciones políticas que pudieran influir ahí, o sea, y además es una historia conocida, es decir, ETA se blinda en los comienzos de los años 70 contra toda tentación de negociación política, poniendo al frente a lo que ellos llaman los militares, ¿no? Ahora bien, el caso de Hamás es muy curioso, digamos, porque es el único caso de fundamentalismo donde juega simultáneamente las dos bazas y de una forma bastante descarada. Es decir, tenemos casos de integrismo, de expresión pacífica, por ejemplo en Marruecos o en Turquía, y después tenemos los casos del terrorismo islámico que conocemos suficientemente. Y en el caso de Hamás hay una estrategia combinada que lo acerca a ciertos casos de terrorismo europeo que ya conocemos, como es el caso del terrorismo independentista en Irlanda del Norte, o en el caso de ETA y Batasuna, ¿no? Y ahí el problema está en definitiva en quién toma las decisiones internas, es decir, quién pesa más en la dirección, si el brazo político, digamos, o el brazo armado, etcétera. Yo por lo que creo que puede sospecharse en estos momentos que en el caso de Hamás hay una cierta nivelación en la presencia de políticos y de diríamos ejecutivos armados o militares dentro de
¿Habría por esta lectura de John, Ricardo, en tu opinión, posibilidad de hablar con Hamás? Lo digo porque esta semana han jugado a lanzar una vez una propuesta de alto el fuego si se negocia y a decir que no donde sí, de estas cosas que cada vez se hacen más complicadas de leer o cada vez aburren más leer, ¿no? Por esta semana no ha habido tantas noticias respecto a negociaciones, entonces no es fácil hablar con datos encima de la mesa porque no se han publicado, ¿no? Lo que pasa es que el problema con la negociación es que tienes que identificar un interlocutor en quien puedas confiar. Y en el caso de Hamás yo creo que a lo largo del tiempo ha dado pruebas, sobre todo de que no se puede confiar. De hecho, no solamente le ha dado pruebas a los israelíes, le ha dado pruebas a los propios palestinos. Otra cosa distinta es que Hamás vea que el apoyo que se ha dado a la autoridad palestina en Cisjordania para evitar precisamente que quede todavía más debilitada como sucedió en Gaza, la pone en una situación difícil y que los de Hamás hayan hecho una lectura táctica. Y han dicho, ahora llega un momento en el que hay que buscar algún tipo de hudna, algún tipo de tregua, porque si no nos vamos a encontrar enfrentándonos con varios enemigos a la vez y esto es algo que ahora mismo no podemos hacer. Pero yo con Hamás nunca soy demasiado optimista. No, es difícil serlo. Lo cierto es que estas propuestas negativas de negociación llegan en un momento en el que Hamás está prácticamente asfixiada por la presión militar, por un lado los terroristas que están siendo perseguidos sin tregua por parte del ejército israelí, por otro lado también asfixiada por el boicot, por el bloqueo. Y mientras Gaza está asfixiada por el bloqueo, vemos una conferencia de donantes esta semana donde Cisjordania se lleva como 3 veces más de lo que en principio pedía, 3 veces más dinero. Hay como una apuesta real por hacer de Cisjordania, voy a exagerar mucho, pero una pequeña Suiza, de manera que sea un espejo en el que quieran verse reflejados los de Gaza. ¿Cómo leéis esta conferencia de donantes? Sí, vamos a ver, yo creo que las interpretaciones en esa clave, que son bien intencionadas, en definitiva, no, yo creo que simplemente se trata de tener contento a Fatah y tener ese frente tranquilo, que en Cisjordania no haya problemas y que controlen, o que en lo posible, diríamos, los posibles desmadres inducidos por Hamás en Cisjordania, ¿no? O los que puedan plantearse en su momento. Yo lo que creo es que, como siempre, digamos, la conferencia de donantes, cuando se trata de los palestinos, hace, digamos, una especie de dejación absoluta de todo planteamiento crítico de la ayuda. Es decir, lo da un poco a fondo perdido. Es decir, como sucedía antes con Fatah en tiempos del Reich, ¿no? Es decir, una generosidad absoluta, suponiendo, digamos, que eso, por sí mismo, digamos, puede arreglar las cosas. Digamos, la ayuda económica, el volcarse de alguna forma con los palestinos que den muestras de una cierta razonabilidad en sus planteamientos. Obviamente, Fatah, si se compara con Hamás, pues es un prodigio de racionalidad. Yeah. Pero si se elimina el caso de Hamás y nos acercamos otra vez a Fatah, yo es que creo que no ha habido cambios fundamentales, digamos, desde la época de Arafat a lo que es Fatah ahora, con lo cual seguimos en las mismas. Seguimos en una política de apaciguamiento y de conciencia tranquila, digamos, por parte de los donantes y sin demasiadas garantías, digamos, de que eso vaya a tener una efectividad, ¿no? Es que fíjate, Masha, que yo no creo que el problema sea la apuesta por la autoridad palestina. Si por la autoridad palestina, históricamente la comunidad internacional ha apostado siempre que ha hecho falta apostar. Sí. Es más, ha apostado por la autoridad palestina frente a otros. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que el gran problema, uno de los problemas que lleva a la victoria de Hamás, una de las bazas electorales de Hamás, era la corrupción. Y este problema, que es un problema que se hereda del tiempo del Reich, no lleva avisos de resolverse. Entonces, el problema no radica en donar fondos. Yo tengo un amigo que dice que el dinero está. O sea, que el problema no es conseguir los fondos. El problema es lograr una administración no solo racional y eficiente, sino más transparente. Y en la transparencia ha sido donde históricamente el tema de la autoridad palestina. Claro, es que fíjate, si no fuese el caso de la conferencia de donantes, pero imagínate un modelo hipotético distinto, ¿no? Es decir, que no se trata de Cisjordania, que no hay un proyecto de Estado palestino, que se trata, digamos, de un gueto deprimido de Estados Unidos, donde todo se trata de arreglar con welfare, ¿no? Es decir, hay problemas. Pues hay problemas que vamos a solucionar invirtiendo más dinero. Nunca resultamos, quiero decir, lo que
consolida de algunas formas, son las bases precisamente de la corrupción, del malgasto de los sumideros negros de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y pensáis vosotros que digamos, Abbas estaría igual de implicado en esta corrupción como lo estaba el Rais? No, como si estaba... no se trata de personalizar en Abbas, o sea, yo creo que el problema está en Fatah, el problema está en la estructura del poder palestino ahí. Las estructuras están podridas de base. Sí. El problema es, tendemos a pensar que el desarrollo viene dado solo por el dinero. Y como yo creo que he señalado con mucho acierto yo, no es un problema solo de dinero. A veces es un problema de liquidez, de inyección de fondos. Pero a menudo es un problema de cohesión social, de garantía de derechos humanos, de libertad de expresión, de transparencia de las instituciones, de democracia de las instituciones, de integración de la mujer en el mercado laboral y en la vida de la sociedad, de tolerancia hacia la oposición y de admisión que la oposición es una institución más de la democracia exactamente igual que el gobierno, que tiene una función en democracia y que debe existir. Claro, si empezamos a hacer un repaso del ideario de Fatah respecto a estos aspectos, solamente oposición, uno dice oposición y a Fatah le empieza a salir así erisipela, y si uno le dice transparencia ya les da un patatús. Entonces, claro, creo que en esto la historia sí que nos enseña que hay modelos que funcionan. Hay modelos que funcionan, y si funciona la democracia, y funcionan los derechos humanos, y funciona no solamente el valor tolerancia, que es un valor que a mí no es que no me guste, pero lo encuentro incompleto. Funciona el respeto por la diferencia y el respeto por la oposición, por el opositor. Sí, y podemos coger ahora y decimos, vamos a ver, ¿dónde están los opositores más liberales en la autoridad palestina? ¿Dónde están los partidarios de introducir reformas democráticas? Si es que uno ve y uno decía, Fatah eran violentos y enfrente tenían una oposición que eran Hamas, que tampoco era que pudiéramos decir pacíficos. Sin embargo, la figura del primer ministro palestino, Salam Fayyad, es internacionalmente está bastante aceptada. Es un economista de prestigio que supuestamente estaría ahí censado de traer todas estas ¿Pero tú crees que es problema de figuras? Es que yo sigo pensando es que es un modelo de sociedad. Sí. Por algún lado habrá que romperlo, habrá que cambiarlo. Alguien tendrá que en algún punto, o ya lo dais por perdido. Ese es el problema de la modernización política de las sociedades islámicas en general, ¿no? Es decir, que, bueno, pues en algunos casos se apunta, pero no es el caso. Sobre todo, digamos, en esta zona donde ya el integrismo se está creciendo, digamos, como una marea que lo anega todo, ¿no? Hayan fracasado, digamos, una serie de modelos occidentalizantes en principio, si se intentaron alguna vez. Hay una enorme desconfianza hacia ellos, es una desconfianza además cultural, ¿no? De alguna forma, digamos, extendida también en la población. No es un problema de las élites políticas solamente. Obviamente, digamos, los palestinos han traído gente valiosa en los cuadros del partido y en la autoridad palestina, pero frente a todo eso está la inercia del aparato, que es terrible, ¿no? Y yo, por rematar el asunto, por supuesto que hay que romper esa situación y todo el mundo, y todos deseamos el desarrollo de la sociedad palestina, pero probablemente haya que darle un impulso mucho mayor a la sociedad civil, a las alternativas fuera del aparato de Fatah. Y es precisamente fuera del aparato de Fatah donde uno empieza a ver que hace mucho frío, salvo que uno se meta en el aparato de Hamas. Claro, ese es el problema. Claro. Pero aparte, es decir, que la alternativa civil o la alternativa de sociedad civil a los aparatos corruptos ha solido desembocar en el integrismo, ¿no? En todos estos casos, en Egipto y en Palestina muy claramente, ¿no? Bueno, os iba a preguntar por Anápolis, pero casi creo que si digo que sois escépticos me quedo muy corta, ¿no? No, pero yo creo que no era escéptico con Anápolis. No, Es que no... Pero bueno, post Anápolis. Quiero dejar un poco Oriente Medio. Nos hemos dejado las colonias, que quería preguntaros también cómo veíais el problema en las colonias, pero esto está bien porque os obligo a volver en algún momento a Radio Sefarad con esto. Y me gustaría entrar ya desde un punto de vista más nacional, desde España, y creo que en el fondo, en mi lectura, es un problema también a nivel europeo. Negacionismo en España en contra de lo que sucede en el resto de Europa, pero en España a partir de ya, desde hace un par de semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, no es delito. Sin embargo, sí es delito la justificación del Holocausto. Una línea muy breve, ¿no os parece? Sí, bueno, Ricardo... como abogado, además tienes la sentencia. Lo que pasa es que yo lo primero que quiero decir es que probablemente leyendo esta sentencia, un historiador o un filólogo o una persona
dedicada, no digamos nada si esto lo cogiera algún historiador de Yad Vashem, podría hacer un análisis mucho más interesante que el análisis estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque jurídicamente la sentencia elimina dos palabras del tipo penal. El tipo penal es el texto del Código Penal. Elimina dos palabras. Una es una conjunción, que es o, y no tiene mucho interés, y la otra es niegan, o nieguen. Este es el verbo, la conducta que ha dejado de ser típica y por lo tanto que ha dejado de ser punible, castigable penalmente. El negar el holocausto. Y yo creo que este es un punto muy interesante porque la sentencia establece una diferencia entre negarlo y punto, negarlo, y hacer apología, justificación, que sigue siendo delictivo. Yo me he permitido, más ya te decía antes, creo que es bueno leer una línea, ¿no? Dice, conviene destacar, dice la sentencia, conviene destacar que la mera difusión de conclusiones en torno a la existencia o no de determinados hechos, sin emitir juicios de valor sobre los mismos o su antijuridicidad, afecta al ámbito de la libertad científica. Y dice más adelante, la libertad científica goza en nuestra Constitución de una protección acrecida respecto a las de expresión e información. Es decir, negar es un problema científico, negar los hechos, sin entrar en la justificación, que es claro, ahí entraríamos ya en la apología. Esto es lo que dice la sentencia que se puede hacer. O sea, se puede negar porque es un hecho no probado de alguna manera. No, vamos a ver, yo creo que hay un problema geocultural o cultural, digamos, que es España es un país que permanece bastante al margen del holocausto en su momento, digamos, no tiene una población judía de un tamaño perspicuo, por lo menos una masa crítica perceptible. Los españoles están pésimamente informados en general, digamos, de todo ese episodio de la historia europea, de la Segunda Guerra Mundial, no solamente del Holocausto, sino en general de todo. Francia, por ejemplo, siempre ha sido mucho más sensible a este tipo de cosas, bueno, pues porque hay 500.000 de personas con una identidad judía más o menos marcada. Bueno, y porque Francia estuvo en esa guerra. Francia estuvo en el Holocausto, efectivamente. Entonces, en España, digamos, perdón por la expresión, pero se lo cogen con papel de fumar todo el mundo cuando se trata de este asunto, ¿no? Yo he visto, digamos, en los últimos 10 años artículos en periódicos muy progresistas españoles, además por personalidades inequívocamente progresistas, no tiene nada que ver, digamos, con la extrema derecha, tampoco con la extrema izquierda, y que sin embargo cuando se pronuncia sobre el negacionismo, sobre Faurisson, etcétera, pues muestran muy perplejos de por qué se les prohíbe, digamos, expresarse en el caso de Francia, cuando en realidad, digamos, toda opinión, por extrema que pueda ser, digamos, pues no es punible, ¿no? Es decir, voy a evitar dar los nombres porque además son amigos míos en algún caso, pero son personalidades muy, muy conocidas. Incluso, digamos, defensores muy claros de Israel frente a Hamás, etcétera, etcétera, en tiempos mucho más recientes. Estoy recordando, digamos, un artículo de hace 3 meses, y además en uno de los periódicos donde yo escribo habitualmente, donde, digamos, un amigo mío se pregunta, ¿por qué le van a negar el derecho a hablar a David Irving en Madrid o en Barcelona? Recuerdo perfectamente ese artículo. Sí, recuerdas el artículo, perfecto, entonces sabemos de quién hablamos. Sí. O sea, bien, digamos, este tipo de actitudes solamente son explicables en un país que realmente no se ha enterado de nada del asunto, y muy, muy insensible ante esta cuestión, y donde, bueno, es decir, además la buena conciencia, digamos, progresista es que se exprese todo el mundo, en definitiva. Es algo que estamos oyendo continuamente, es decir, ninguna opinión en sí misma es perseguible, es decir, no deberían existir los delitos de opinión como tal. Sin embargo, perdón, hago este paréntesis porque esto sucede en España a la vez que se prohíben partidos políticos por no condenar unos atentados, y a la vez que, por ejemplo, hay un juicio por haber hecho una viñeta descalificatoria, más que descalificatoria, bastante obscena y de mal gusto, sobre los príncipes en España. Es decir, evidentemente son casos completamente diferentes, pero en los 3 casos estamos hablando, si queremos verlo así, de expresar opinión. Yo haría una salvedad respecto al asunto del partido político. Es decir, en España, cuando se legaliza un partido político, se lo legaliza porque tiene una actividad. Exactamente.
Entonces, yo ahí el tema de la condena o no de un atentado sería un indicio, un síntoma de... Es solo un indicio, no es el motivo. Que es un indicio, pero si vemos, por ejemplo, el caso más sonado, el buque insignia de las ilegalizaciones en este sentido, que es la ilegalización de Batasuna, en ningún caso el asunto es que no condena. El enfoque es otro. Lo que pasa es que, fíjate, Masha, a mí me gustaría decir, igual que antes leíamos esa frase, yo creo que hay dos puntos. Hay uno, que es que el negacionismo y en general este tipo de comportamientos se vuelven peligrosos, creo que no exagero con la palabra, en una sociedad donde predominan los semicultos. Es decir, donde predominan las personas que toman cualquier superchería histórica como si fuera historia misma y que no diferencian. Y no digo que no diferencien porque sean tontos, digo que no diferencian porque no hay una formación desde la base en lo que fue la historia de la Shoah. Y en ese sentido, sí creo que existe un riesgo, pero no solamente lo digo yo, me gustaría leer otras dos líneas. Adelante. Porque no todos pensaron como pensó el ponente. Y creo que es justo mostrar que ha habido discrepancias y que se puede pensar de otra manera con la misma autoridad jurídica. Dice el voto particular, hay varios votos, pero yo quiero destacar el del magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, que dice en 3 frases lo que yo personalmente creo que da en el punto. Dice: el llamado negacionismo es, en sí mismo y cuando menos, un claro menosprecio hacia las víctimas que lo sufrieron, y así se presenta en cuantas ocasiones se produce en la realidad de quienes sostienen, por ejemplo, que el Holocausto no existió y que solo es propaganda sionista. Pretender amparar semejantes actitudes en la libertad de expresión es degradarla. Dichas actitudes van encaminadas a hacer surgir estados de opinión tergiversados sobre este hecho histórico, tratándose así de fomentar el olvido del mismo. Creo que aquí radica la cuestión. El negar el Holocausto no es como negar que Colón descubrió América. O no es como negar que la batalla de las Navas de Tolosa sucedió. Es que además a nadie se le ocurre. Es curioso esto de la reducción de la historia a opinión, ¿no? Es decir, hay un famoso escrito de Hannah Arendt del año 46, cuando Hannah Arendt vuelve a Alemania, y escribe con una cierta perplejidad y escándalo. Dice, bueno, es que la confusión entre los alemanes de la posguerra, inmediata posguerra, de los hechos con la opinión, digamos, es continua. Es decir, tú te encuentras con un alemán de clase media, medianamente culto, etcétera, etcétera. Lo de los semicultos me ha gustado. Esa es una expresión que acuñó en su momento Masaryk, el presidente checo, y que es una clave para entender bastantes cosas de esta modernidad un poco rara que tenemos. Yo mismo soy un semiculto en muchas cosas. A mí, en ciertas materias científicas, me puede engañar cualquiera. ¿Dónde está mi advertencia? Hombre, yo no tengo un primo que sea científico, pero tengo amigos que se dedican a la ciencia y les pregunto. Y así trato de evitar que me engañen. Pero si no... Yo intento no opinar en algunas cosas sobre todo. Pero Hannah Arendt decía, por ejemplo, se les preguntaba, les decía uno de los alemanes, creo, decir, pero es que ustedes han tenido una responsabilidad muy grande de lo que pasó. Decía, no, es decir, fueron los rusos. ¿Cómo los rusos? Sí, los rusos invadieron Danzig. No, pero si fueron ustedes. Eso es una opinión, le decía. Es un caso muy extremo, pero Hannah Arendt lo contaba con verdadero escándalo, ¿no? Y decía, y están convencidos de que eso es el no va más de la democracia, que es lo terrible, ¿no? Dice, cuando realmente, digamos, es la perpetuación de uno de los comportamientos más clásicos del nazismo, ¿no? Entonces, y yo creo que estamos en un momento verdaderamente peligroso, que la reducción, digamos, de todo, digamos, a opinión, y a opinión avalada por las mayorías, ¿no? En definitiva. Cuando la historia, digamos, no será un conocimiento muy científico, o sea, con las exigencias de las ciencias naturales o de las ciencias físicas, pero se pueden tener certezas. Por supuesto. Y la del Holocausto es una tan clara, tan evidente, tan atestiguada, o sea que a estas alturas, digamos, reducirlo, digamos, a un tema en discusión, pues mire, podrá haber una discusión, pues fueron 6 millones o 5.990.000, es decir, pero que hay un exterminio sistemático de la población judía de Europa, pues me parece tan claro que... no, eso evidentemente no permite discusión alguna. Yo destacaba lo de los semicultos, además, por otro aspecto, y es que la propaganda hoy ya no es tanto la lectura de los protocolos de los sabios de Sion, o que la gente coja y lea los libros de un determinado historiador negacionista.
No. Si vamos a la venta de los libros de historia, salvo que se trate de bestsellers o de libros premiados, no se venden tantos libros de historia, al menos no en España. ¿Qué es lo que sucede? Eso sí es pretexto para hacer un reportaje que se difunde por televisión por cable, o para suscitar debates como si la cuestión fuera controvertida. Y en ese aspecto, así como yo puedo reconocer algunas cosas en las que uno puede ser semiculto, yo puedo ser semiculto, en otras no, y en esta no. Entonces, en este punto sí está claro que la historia es contundente, las pruebas son tan abrumadoras de que sucedió, y de que sucedió como efectivamente dicen los libros de historia. Es decir, no fueron matanzas involuntarias, no fueron esporádicas, no fueron planeadas, fueron planificadas, se hizo a lo largo del tiempo con distintas fases. Entonces, el plantear que negar es adoptar una posición científica supone decir, bueno, entonces el señor Juaristi y el señor X, defendiendo cada uno una posición científica, que vengan a debatir, como si se tratase de debatir acerca de otros hechos históricos en los que efectivamente puede haber discrepancias o controversias. Cuidado, sí es cierto, y en esto John Juaristi, que es catedrático de universidad, me corregirá, pero yo creo que en el fondo, cuando los historiadores se ponen en serio a hacer historia, esas discrepancias abismales que parecen existir no son tan grandes. No. Y siempre hay una serie de consensos básicos. Claro. Porque si no, la disciplina en sí misma no existiría, ¿no? Eso, ¿cómo le desmentir? O sea, todo lo contrario. No, evidentemente no es el creer o no si el Holocausto existió un debate científico, sino es un debate ideológico que encierra otro tipo de cuestiones, ¿no? No es un historiador libre de prejuicios quien llega a sospechar eso. El peligro de una sentencia de estas características no es que se vaya a discutir si existió o no existió el Holocausto, es que hay una luz verde ya para, digamos, que ciertos argumentos antisemitas relacionados con el Holocausto circulen libremente. En 3 semanas ha habido un desfile aquí de personajes siniestros tipo David Irving y David Duke del Ku Klux Klan. Aquí que los has invitado a Radio Sefarad. Por supuesto, han venido aquí a exponer sus ideas. No, bueno, han estado en Barcelona y Madrid. Sí, pero fíjate, en Barcelona no llegó la gente que cabía en un 600 en sus buenos tiempos. Había más policías. Había más, no solo policías, lo mejor es que había más gente afuera manifestándose en contra que la gente que estaba dentro. El problema no es ese. Es decir, Irving además es un connotado, digamos, historiador de extrema derecha, con lo cual... Yo no llamaría historiador. Bueno, historiador. Falsificador. Escritor de historia, de extrema derecha, lo que quieras, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, el negacionismo en Francia tiene un sesgo ideológico mucho más vinculado a la extrema izquierda. Es decir, ese no es el problema. Yo creo que la cuestión es el que se levanta, digamos, la impunidad sobre, digamos, un discurso del odio, ¿no? En definitiva, esto es lo preocupante, ¿no? Es decir, porque, digamos, es el discurso de Ahmadinejad, es el discurso... de Hamas, volvemos al principio de la tertulia, el discurso del odio. Pues creo que lo vamos a titular así y nos tenemos que ir. Os agradezco mucho, Ricardo, John, muchas gracias por haber venido. Espero contar más con vosotros. Excelente 2008, ¿no? Es el que viene, sí, excelente 2008. Y que en él nos veamos muchas veces y que vayamos solucionando todos estos problemas. A ustedes también, muchísimas gracias. La próxima tertulia todavía este año, pero la semana que viene. Muchas gracias. Shabbat Shalom.